Estuvimos repasando un poquito de Achil y flexión, profe, pero Bien. así como presentarnos dudas, no. Repasamos el concepto de tensiones en Achil, en compresión y en Ujú. tracción, y Sí. como y en flexión, eh, por ejemplo, cuando una fuerza actuaba en la parte superior de una viga, arriba se comprimía y abajo se traccionaba. ¿Qué más habíamos visto? Bueno, los cálculos de esos de momento. Ahora lo que estábamos viendo con respecto a torsión, cuando nosotros calculamos en torsión lo que se estiró, o sea, la variación esa de, de de formación. torsión que hubo, utilizamos la inercia, pero no la inercia que veníamos usando, sino se usa la inercia polar. Tal cual, es la inercia polar, porque estamos hablando con una sección circular y además es un giro. Es decir, no es lo que se estiró, porque estirar la idea de variación de longitud. Es decir, es el ángulo que gira una sección respecto de la otra. Es decir, variación de longitud no hay, ya vimos. Eso es experimental. Es decir, Sí. cuando retrocedemos, no hay estiramiento, es decir, no hay variación de longitud. Por eso, en las secciones transversales, a ver, por eso en las secciones transversales no hay variación de longitud y no hay tensiones sigmas, tensiones normales. Solamente son tensiones tangenciales y se manifiestan con con un giro de una a ver, Esto nos tiene que dar con un en giro ángulo, ¿no, profe? Nos da un ángulo. que es un ángulo. La deformación, para hoy tengo para hoy tengo que hay uno más en espera. Eh, para hoy previo un ejercicio, hoy vamos a hacer algo de pantalla compartida y ahí tengo un ejercicio viendo varias cosas, entre ellas al final la deformación por flexión, que es un giro de una sección respecto de otra, es decir, cuando gira una brida respecto de otra, si hubiera brida. Eso lo vemos después ahora en la segunda hora por ahí. Pero sí, hay una deformación que es un giro, no es un alargamiento, no es un estiramiento. Está bien. Y después cuando utilizamos el módulo de elasticidad, nosotros estábamos usando la letra E, Sí, pero no, ahora es el modo, ahora con las tensiones tangenciales, el módulo que se utiliza es el transversal, que se indica internacionalmente con la letra G, que es el que tiene que ver con este tipo de cosas, ¿no? Así, a ver, con la distorsión. Ahí. Estos ángulos rectos iniciales acá, que cuando se deforma dejan de ser rectos, que es lo que está asociado con la distorsión, que es la variación de ese ángulo, y las tensiones que resultan son las tangenciales. Así que así como tenemos un módulo de elasticidad longitudinal de 2.100.000 para el acero en kilos por centímetro cuadrado, el módulo de elasticidad transversal, que para todos los materiales es más o menos la tercera parte, son 850.000 kilos por centímetro cuadrado. Y eso tiene una relación, ¿no? La longitudinal con la transversal. Sí, hay una relación que se estudia cuando uno estudia resistencia de materiales,
y de ahí surge una relación que tiene que ver con otro coeficiente, otro módulo que se llama módulo de coeficiente de Poisson, que es el que establece la relación entre los dos módulos. Y más o menos este módulo de Poisson está en el orden de 0,3. Pero eso no lo vamos a ver. No sé si creo que en el apunte, que también lo había preparado para los del IPA, está esta demostración, pero para nosotros no es medio complicada y necesita algunos conocimientos adicionales. Profesor, la inercia polar, la del círculo, yo encontré una y en el apunte hay otra, entonces estoy medio confundido. Tengo que la inercia polar del círculo es pi por radio al cuadrado sobre 2, y en el apunte encontré pi por diámetro a la cuarta sobre 32. Sí, es reemplazar el radio por el diámetro. Lo que pasa es que en mecánica, normalmente todas las fórmulas donde interviene el radio, al reducirlo teóricamente, lo convertimos a diámetro, porque para nosotros es mucho más fácil medir el diámetro, porque es directo. Pongo un calibre, pongo un micrómetro, pongo alguna cosa, un compás de exteriores, y con eso saco el diámetro. Después el radio tendríamos que dividir por 2. Entonces, para no tomarnos ese enorme trabajo de dividir por 2, ponemos las fórmulas con el diámetro. Muy bien. Pero es lo mismo. Bueno, y después encontrábamos la relación que había, que entre más largo, más se deformaba, entre mayor torque, mayor se deformaba, y entre menor diámetro también, mayor se deformaba. Después dependía del material, que es el módulo de elasticidad, ¿no? Sí, tal cual. Es exactamente la misma fórmula que veníamos usando antes, con lo único que a vez de usar fuerza, usamos torque, y a vez de usar inercia en X, usamos inercia polar. Sí, en realidad las fórmulas, si uno las empieza a analizar, la fórmula de deformación en torsión formalmente recuerda mucho la de deformación en axil. Es decir, en lugar del esfuerzo axil hasta el momento, pero sí, porque en realidad la deformación es proporcional a la solicitación, sea cual fuere. También es proporcional a la dimensión longitudinal, por eso aparecen las dos en el numerador, y la rigidez, que está dada por alguna característica del material y una característica de la geometría de la sección transversal, que son, sea el área o sea el momento de inercia, son las que aparecen en el denominador, porque los dos, cuanto mayor es la rigidez, menos se deforma. Sí, conceptualmente hay una relación bastante grande por, ¿cómo decirlo?, por simple lógica. Entonces, esas relaciones más o menos agrupan variables más o menos de la misma manera. Es decir, uno hasta se puede atrever a deducirlas un poco por lógica y sentido común. Que, ojo, de esa manera, por lógica y sentido común, es como trabajó la ingeniería en la humanidad en la época de los griegos, de los romanos, hasta prácticamente el siglo XVIII, XIX, que es cuando aparece todo el desarrollo de las matemáticas para poder sistematizar y simplificar los cálculos, pero ya antes se hacían las cosas con bastante buen criterio, era por deducción, por razonamiento. Esto debe ser así por lógica, esto lo experimentamos y vemos que funciona, esto lo experimentamos y vemos que no funciona, entonces no lo hacemos más, y así fue progresando la ingeniería.
Fíjense que conceptos tan simples como les comentaba en Física 2, algo tan simple como un vector que hoy en día manejamos más o menos con soltura, eh, hasta el siglo XVII no se conocía, el XVIII no se conocía el vector, hasta que alguien inventó, a lo mejor que matemático fue que inventó la álgebra vectorial. Pero sí, son cosas que uno, cuanto más sabe, más se va dando cuenta de que una cosa está relacionada con la otra, porque hay similitudes o semejanzas. Es como cuando estudian idiomas, cuando los que suben, esa gente que sabe 4, 5 o 6 idiomas, se empieza a dar cuenta que hay relaciones y palabras que son comunes y que tienen un mismo origen y así. Pero bueno, porque estudiaron 5 o 6 idiomas todo el mundo, o uno detrás del otro. Pero cuando llegan a saber más, los que tuvieron la suerte de estudiar latín y eso, empiezan a encontrar relaciones con muchos otros idiomas y semejanzas y se les facilita el estudio de otros. Yo lamentablemente del latín sé muy poquito, nada más lo que tengo en mi sal. Ah, otro lado, espera, que hay otro más. ¿Qué pasó? Se cayó otro lado. Estaba, ahí está. Una pregunta. Respecto de la clase pasada, ahora que están casi todos conectados. En la clase pasada apareció alguien que en el cuadrito le veía el nombre y decía Cabrera. Era yo, profe, porque había usado mi computadora a mi sobrino para una clase por Zoom, Arellano. Y se la había prestado, le había puesto el nombre y no me fijé que tenía el nombre de mi sobrino. ¿Y quién es ese? ¿Arellano? Sí. Ah, bueno, listo. Gracias. No, porque después miré en la lista y dije, qué raro, no lo conozco. Miré en la lista de segundo, no estaba, y miré en la lista de tercero por algún repitente y tampoco, así que bueno. Pero bueno, ya está aclarado. Vamos a borrarlo. Ya sabemos quién era. Así que en total somos 22. Hoy todavía faltan 4 conectarse. Bueno, bárbaro. Buen día, profe. Hola, buenos días, Víctor. Bien. ¿Alguna otra consulta, alguna otra inquietud? Nada. Bueno, voy a intentar. A ver, esperen un cachito. Voy a intentar compartir pantalla. Aguántame un cachito, voy a disminuir esto. Si puede cortar la cámara mejor, profe, cuando comparte imagen. Sí. Para ver dónde estamos. Mecanismos básicos. Acá. A ver cómo se hacía esto. Ay, ahora me tira para atrás dónde estamos. Ahí está. A ver, ahora, compartir pantalla. Ah, pero si apago mi video, ¿lo de compartir pantalla lo van a ver igual? Sí, sí. Ah, bueno. Listo, entonces ahora tengo video, ya está. Y ahora compartir pantalla. Mecanismos básicos. Torsión. Epa.
¿Ustedes alcanzan a ver algo? Yo no. ¿Ven la pantalla ustedes? Yo acá ya tengo abierto el dibujito. Tiene que dejar de compartir pantalla y volver a compartir con ese archivo. Uy, ¿cómo hago eso? A ver. Uno solo, explique. Controles de reunión, a ver. Dejar de compartir ahí. Listo. Y ahora, otra vez. Intento de vuelta a ver, compartir pantalla. A ver, paren un cachito, voy a abrir a ver qué pasa. Bueno. Y ahora vuelvo acá. Y ahora tendría que ir a compartir pantalla, a ver si sale ahora. ¿Ahora sí? Sí, ahí se ve. Sí, sí. Ahí está. Ahora sí, bueno, la emboqué. Bueno. Bueno, acá hay un pequeño repaso que preparé como para ver algunas cositas y recordar algunos conceptos. Miren primero acá el cuadro de la izquierda. Si quieren, copien, así ya lo tienen guardado el dibujo. Mientras tanto, y puse una varilla común, pero para recordar algo de la parte de estática y evitar una confusión que a veces se presenta entre lo que es el momento, el que uno tiene de datos, por ejemplo, el par aplicado del par que sale del motor eléctrico, que sale del motor diésel, o de lo que puede la máquina que uno está haciendo palanca, con lo que realmente es el momento torsor, que es lo que está solicitando la pieza. Es más o menos parecido a lo que uno debería, por ejemplo, con una fuerza aplicada en una viga en flexión y el diagrama de fuerza de corte. Es decir, la fuerza es, digamos, por 5 toneladas, pero si está soportada en los extremos de la viga son 2,5 toneladas el corte, no 5. Y acá pasa lo mismo. Entonces, fíjense en la viga de la izquierda, en la barrita de la izquierda, donde el par aplicado, cualquiera de los dos, el que está en el extremo derecho, el que se ve sobre la cara amarilla, que sea el activo. Y el resistente, el que equilibra, sería el otro, el que está atrás. El diagrama de momentos, en este caso el momento torsor, pasa a ser igual al momento. Pero, ¿por qué? Porque la reacción de vínculo, digamos, es igual a la solicitación aplicada. Pero cuando el par, por ejemplo, está aplicado en otro lugar, por ejemplo en el medio de la varilla, y están los dos elementos resistentes en los extremos, que sería el caso de la derecha, en ese caso, cada uno de los pares, si está en el medio, sería la mitad. Al ser la mitad, el diagrama de momentos torsores tiene el valor de la mitad de m sobre 2, no m. Y eso afecta al cálculo de las tensiones. Las tensiones se calculan con el momento torsor, el que uno lee en el diagrama. Ese es un error que algunas veces alguien comete de calcular las tensiones con
el par aplicado. Entonces dice, uy, se rompió, o me da un coeficiente de seguridad 2. No, en realidad el coeficiente de seguridad sería mayor, porque el momento que realmente está resistiendo la pieza es lo que llamamos momento torsor. Como el corte en una viga es el esfuerzo de corte, no la carga aplicada. Puede que coincida, pero no necesariamente. Eso es lo que quise ejemplificar ahí en esos diagramas. Después, para aclarar, aunque ya supongo que a esta altura del partido no tienen dudas ninguno de ustedes, sección transversal es, cuando hablamos de sección transversal, es una sección perpendicular al eje. Es decir, una sección que para una barra de sección circular sería un círculo. Cuando hacemos un corte oblicuo, en este caso, por supuesto, nos daría una elipse, que sería un corte sesgado. Que en esos cortes sesgados, después lo vemos, es donde aparecen las tensiones normales sigma, que son las que provocaban la deformación ahora no pueden verme, la deformación de un cuadrado, de un círculo, en el cual a 45 grados del eje se producen alargamientos y acortamientos. Si miramos el dibujito de la derecha y con las dos flechitas amarillas, lo que quise indicar es cómo aparecerían para esa configuración y ese diagrama de momentos torsores, cómo aparecerían las tensiones tangenciales. Porque cuando cortamos mentalmente, esto pasaba siempre con todas las reacciones del vínculo interno, con los momentos flexores, con los esfuerzos de corte, con el esfuerzo normal. Cuando cortamos mentalmente, en realidad tenemos dos caras de ese corte mental. Lo que sería mirando de la izquierda hacia la derecha y lo que sería mirando de la derecha hacia la izquierda. Y en cada uno de esos hay un par torsor, que por supuesto son iguales y contrarios, por la misma necesidad de equilibrio que tenemos. Entonces, para cada uno de esos dos paretos, momentos torsores que están actuando en las dos caras de una sección, voy despacio porque es un concepto que a veces cuesta, vamos a tener tensiones tangenciales que son iguales y contrarias. Y eso es lo que intenté dibujar ahí con las flechitas rojas, representando las tensiones tangenciales. ¿Por qué sabemos que están esas tensiones tangenciales en ese sentido? Y porque el par torsor está actuando en un sentido determinado. ¿Cómo lo sabemos eso? Y de mirar arriba en la situación de la viga cargada. Si empezamos de la derecha, o sea, de adelante, digamos, hacia la parte de atrás, hacia la izquierda, hacia la cara que se ve pintadita en amarillo, para el otro lado. Cuando pasamos del otro lado, detrás, como está indicado ahí en la zona amarilla, ¿qué momento tenemos? Tenemos un momento que estaría actuando en sentido horario, viéndolo nosotros desde acá. Si alcanza a ver, pues tenemos m sobre 2 antihorario y m horario. Por lo tanto, me quedan m sobre 2 horarios. Por lo tanto, las tensiones tangenciales en esa cara tienen que tener un sentido de giro, digamos, de rotación horario, porque recuerden que cada tensión, aun cuando son variables con el radio, cada tensión multiplicado por el diferencial de superficie con el que está actuando y multiplicado por el radio, la distancia del eje, me da un pequeño parcito, un pequeño momento. La suma de todos esos momentos finalmente estaría dando m sobre 2.
¿Hasta acá voy bien? Sí, sí. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Bueno, Sí. del otro lado, estaríamos viendo SM sobre 2, que sería, si miramos desde la otra punta, también daría horario. Para nosotros, mirando desde acá, es antihorario. Y entonces, en ese mismo sentido en que actuaría ese par, que vemos en qué forma está actuando, fíjense que me gusta mucho utilizar esta representación de los pares torsores, mucho más que el vector lineal de doble flecha, doble cabeza de flecha, doble punta de flecha, o inclusive del curvilíneo, porque te indica muy bien cómo serían esas fuerzas que están materializando esa punta. ¿En qué sentido está actuando? Es muy gráfico, se entiende muy bien. Entonces, en ese mismo sentido, tendrían que estar actuando las tensiones tangenciales, que si abro o giro un poquito la pieza para mirarla de punta, estaría viendo que actúa en este sentido. Si todo está bien, tiene que tener sentidos contrarios. O sea, el que está arriba, el cabo que está arriba, está actuando en un sentido, y el cabo que está abajo está actuando en el otro. Y en la otra cara, exactamente al revés. Fíjense de paso que el hecho de que las tensiones tangenciales y por lo tanto esas fuercitas elementales multiplicadas por el diferencial de superficie, multiplicado por un radio que ya tiene valor pequeño porque está cerca del eje, y multiplicado por un radio pequeño porque está cerca del eje, me da una contribución al momento bastante exigua. Entonces, eso da lugar a que uno prefiera las secciones huecas, porque en una sección hueca, el material del medio, digamos, cerca del eje, que contribuye poco, sigue pesando, sigue siendo pesado y sigue siendo costoso porque hay que pagarlo, pues se paga por kilo. Por lo tanto, es conveniente utilizar esas huecas, que es lo que dibujé abajo de todo. En una sección hueca, las tensiones siguen, variando con el radio linealmente, que es lo que está dibujado ahí. Pero no existe donde no hay material, por eso lo dejé punteado. Dejé las líneas para que se vea que hay una continuidad, que hay una variación lineal, que no es arbitraria. Pero las dibujo en punteado para que quede claro que ahí no hay tensiones. Las tensiones están solamente donde tengo material. Eso creo que es evidente por sí mismo. Quiere decir que las secciones huecas me permiten tener elementos que están sometidos a torsión más livianos y económicos, con prácticamente la misma resistencia, porque el momento torsor que transmite que resiste esa tensión, esa sección circular, perdón, está dado por el momento de esas fuercitas elementales, pero que ahora tienen tensiones que, si bien no son todas la máxima, son próximas a la máxima. Fíjense ustedes que todos los ejes importantes son huecos. A veces se los hace huecos, hago el comentario porque en mecánica habrán visto alguna cosa de esta. A veces, aunque no sean grandes, que no tengan diámetro grande y que no transmitan cúpulas grandes, se los hace hueco igual, pero por otro motivo, no por un problema, digamos, de resistencia mecánica. Piensen ustedes, por ejemplo, piensen ustedes, por ejemplo, en un árbol de levas. Un árbol de levas no transmite esfuerzos importantes. Además, está sobredimensionado para que no se deforme, y que las tensiones son ínfimas. Pero, sin embargo, se lo hace hueco igual, porque normalmente se utiliza
la zona central para hacer circular aceite, para la lubricación de levas y lubricación de elementos. Entonces se manda por el largo de levas, supongo que en algún caso lo habrán visto. Consultas hasta acá de lo que estamos viendo, alguna cosa que no se entendió del dibujo, de lo que dije. Yo no entendí muy bien, si es hueco el material, las tensiones tangenciales son iguales en los extremos, si estuviera sólido, no me quedó claro eso. Perdés solamente la parte del medio. No necesariamente. No, guarda. Repito, si la pieza es hueca, para el mismo diámetro exterior, y el mismo momento aplicado, o el mismo momento torsor, para el mismo momento torsor y para el mismo diámetro, evidentemente al hacer la hueca le estamos sacando un poco de momento de inercia y estamos sacando una contribución de algunas pequeñas tensiones que contribuyen al momento. Por lo tanto, las tensiones tau en el caso de la pieza hueca van a ser un poquito mayores que las tensiones tangenciales en la pieza maciza. Si vos quisieras llevarlas al mismo valor, tendrías que aumentar un poquito el diámetro. Pero aún aumentando un poquito el diámetro, la pieza te va a salir más liviana. Dicho de otra manera, es como el cardán del auto, que lo hacen es hacerlo hueco para que sea más liviano, pero sigue cumpliendo la misma función. ¿Perdón? Es como lo que hacen con los cardán del auto, los cardanes. Lo hacen hueco para que siga soportando el mismo esfuerzo, pero lo hacen más ligero. Tal cual. Imagínate, por ejemplo, que para un determinado valor de tensión tangencial, el cardán macizo tendría que tener un diámetro de, a lo mejor, no sé, 45 milímetros, haciéndolo hueco y sacándole tres cuartas partes del diámetro, o sea, más o menos como el dibujo que está abajo. En lugar de 45 milímetros pones 47. Es decir, no afecta para nada y lo estás alivianando mucho. Es decir, el aumento de diámetro necesario para compensar el agujero es muy chico. ¿Más o menos queda la idea? Sí, profe. Sí, ahora sí. Okay. Bueno, queda muy poquito tiempo como para pasar al ejemplo numérico que sería lo que está a la derecha. Así que les propongo descansar 10 minutos, son 9:05, 9:15 seguimos con la segunda. Bueno. Antes de pasar a eso, les recuerdo que para nosotros, a nuestro nivel, Gómez adentro, para nuestro nivel de conocimientos, algunas situaciones de hiperestáticos son relativamente fáciles de resolver. En axil, que eso lo vimos el año pasado, y en torsión. Es decir, por ejemplo, tener, como en el ejemplo ese que mostramos de una barra que estaba con un par aplicado en el centro, si los dos extremos están empotrados y la geometría de un lado y del otro no es la misma, o bien el par no está exactamente aplicado en el centro, para poder
encontrar los valores de los momentos extremos y poder hacer el diagrama de momentos torsores, necesitamos resolver un sistema hiperestático. Y eso se hace igual que con la solicitación axial, se hace suponiendo que un extremo está libre, viendo qué pasa, cómo se deforma. Siempre la base es cómo se deforma. Y una vez que sabemos cómo se deforma, aplicamos un par contrario en esa punta que habíamos dejado libre, que sería la reacción de vínculo, para que la rotación sea nula. Voy a preparar un ejemplo para la semana que viene y lo charlamos, lo comentamos. No son muchas las condiciones, los casos en que se puede presentar esto, digamos, y que lo tengamos que calcular, pero por lo menos tener una idea de cómo se hace, igual que con axial. Más que nada, la idea de plantear estos hiperestáticos en este curso es abrir la mente como para que se pueda, digamos, aprender con más facilidad, es decir, tener un poco más de manejo, de soltura para manejar los conceptos. Porque son conceptos que si uno los pregunta, seguro que lo saben. Pero yo digo, si tengo una pieza empotrada, ¿cuánto rota ese extremo? Nada, a menos que ceda. Ese es otro problema ya de ingeniería un poco superior, ¿no? Es decir, que ceda algo. Se puede resolver igual, ¿eh? No es tan complicado, pero matemáticamente es un pelín más difícil. Pero el concepto de que si algo está empotrado no se mueve, es algo que si uno lo pregunta, seguro que lo sabe contestar bien. Pero no se le ocurre a uno usar eso para resolver un problema, a menos que haya practicado un poquito. Por eso vamos a ver por lo menos un ejercicio. En el apunte hay alguno planteado resuelto. Pero eso va a quedar para la semana que viene. Ya la semana que viene, porque las clases que tenemos hasta junio son bastante escasas, tenemos que empezar con el repaso de materiales, de composición del material, lo que habíamos visto al final de todo, muy poco vimos, pero bueno, entrar a ver un poco del tema de la estructura cristalina y todo lo demás, porque lo necesitamos para el primer punto que vemos de tercero, propiamente dicho, que es el tema de las uniones por soldadura. La unión por tornillos es muy elemental, muy fácil, basta con 10-15 minutos de charla, pero las uniones soldadas necesitamos manejar un poco más. Así que ya la semana que viene vemos un poquito de torsión para redondear el tema y vemos un poco de la parte de resistencia de materiales, el diagrama de hierro-carbono, es esa cosa que habíamos empezado a ver el año pasado. Si tienen ganas y tiempo, porque todavía las otras materias no empezaron, repasen también un poquito de eso. Sí, Solarino, ¿querías preguntar? No. Bueno, voy a ver ahora si voy a detener mi video y compartir pantalla para ver el ejemplo este. ¿Qué quedaba? ¿Ya está? ¿Lo tienen nítido en pantalla?
Sí, sí, perfecto, está bien. Bueno, entonces, tomo el caso del extremo, de la barra cargada en los extremos. Ese ejemplo, a pesar de que es simple, tiene muchas aplicaciones, porque si estamos aplicando, por ejemplo, un par torsor con una llave que tiene un vástago largo, por ejemplo, una llave de cruz o algo así, para aflojar una tuerca, o ajustarla, estamos haciendo un par nosotros en un sentido, tal como este dibujo sería para ajustar, y un par resistente, que es el que aparece del lado de atrás. También es el caso de un eje de una bomba, por ejemplo, sumergible, o sumergida, una bomba que está en el fondo de un tanque, tenemos el motor eléctrico arriba en la cubierta. Entonces tenemos un vástago largo, un eje largo, que conecta el motor con la bomba, es decir, el par motor, en ese caso estaría vertical el eje, pero para el caso da lo mismo, y el par resistente, que es el del rotor de la bomba, o de un eje intermedio o de un eje propulsor. Tenemos el par del motor y el par resistente de la hélice por otro lado. Es decir, que hay un montón de aplicaciones en las cuales este esquema básico se aplica. Supongamos, por tomar cosas que tenemos ya conocidas, un caño de 3 pulgadas, de los que tienen en el Vademécum. Diámetro exterior 88,9, 7,62 milímetros de espesor de pared, y el momento de inercia polar, o sea, el pi diámetro a la cuarta sobre 32, que son 324 centímetros cuarta. Supongamos que tenemos aplicado un par torsor de 750 kilogramos. La tensión tangencial máxima que resulta por supuesto en el radio máximo, en la superficie. Ojo, cuando digo en la superficie, no es en la superficie del lado de afuera, es en la superficie mirando la cara amarilla, es decir, mirando en la sección transversal, pero al radio máximo. O sea, ahí en el borde, pero no en la superficie. En la superficie, ahí como está eso, no tengo ninguna tensión tangencial, porque no tengo nada que esté agarrando y friccionando ahí en el medio. Tengo los pares aplicados en las bridas de los extremos. O sea, la superficie está descargada. No sé si me expliqué bien. Es decir, la tensión tangencial que calculamos, esos 1030 kilos por centímetro cuadrado, son lo que en el otro dibujo del otro lado aparecería en la sección roja, como flechita roja, pero es sobre la cara amarilla, es sobre la sección transversal. Es en una sección, en un centímetro cuadrado que esté por ahí, o un milímetro cuadrado que esté ahí, pero mirándolo en la cara amarilla, en la sección transversal. La zona gris, digamos, lo que está pintado de gris, eso está descargado en esta situación, porque no tengo nada. Es decir, por ejemplo, pensemos en un destornillador. En un destornillador, el par torsor lo hago con la mano en el mango, pero ahí estoy transmitiendo el par torsor por fricción, la fricción entre mi mano y el mango, que para aumentar la fricción el mango tiene canaladuras, todo ese tipo de cosas. Pero imagínense a veces esos. Esperen que hay uno que está colgado. Admitir. Imagínense, por ejemplo, que un destornillador hecho ahí con un pedazo de caño o algo por el estilo. Y lo tomo con la mano y el caño es liso, pero en la superficie estoy haciendo presión con los dedos. Esa presión que hago con la mano, lo que estoy haciendo es generar por fricción fuerzas de rozamiento. Y esas fuerzas de rozamiento que están aplicadas, digamos, en sentido circunferencial, son las que terminan transmitiendo el momento torsor. Ahí sí tengo que la superficie está cargada. Está cargada con tensiones tangenciales debidas a la fricción, más las
normales de compresión, pero ese caso es aparte. Acá en este caso, no sé si me expliqué bien, la superficie está descargada. Esa tensión de 1030 kilos es en el borde de la sección transversal. Ahora sí. Profe, en la superficie usted dice cuando está girando algo con la mano, solamente en la superficie donde está haciendo fricción, no en toda la superficie, ¿no? O sí en todo. Claro, en donde estoy poniendo la mano, el resto de la varilla del destornillador, no. Claro, bien. Está bien, creo que eso es para aclarar un poco el concepto. Ahora con lo que viene después lo terminamos de ver. Bueno, bien. Veamos. Supongamos que ese momento torsor que estamos aplicando de 750 kilogramos está acompañado de una rotación. Que el caño esté girando, movido por algo, a 650 revoluciones por minuto. En ese caso está transmitiendo una potencia que serán los 7.358 Nm o 7,358 kN, multiplicado por la velocidad angular omega, que para 650 revoluciones, ustedes ya lo saben calcular, piso de 30 por 650, da 68,07. Y eso nos da muy aproximadamente, con algunos decimales de diferencia, 500 kilovatios o 670 caballos. Ahora, las tensiones tangenciales siguen siendo de 1030. No importa si está quieto o si está rotando. Ese es digamos, el paso conceptual de aplicar la torsión al caso de ejes en movimiento. Porque fíjense ustedes que si hay equilibrio, porque el par activo y el par resistivo son iguales, si la sumatoria de momentos es cero, pues tenemos equilibrio y por eso pudimos hacer el diagrama de momentos. Al no haber aceleraciones, no cambia nada si se está moviendo o no se está moviendo. No sé si soy claro. Cuando tengo una pieza torsionada, las tensiones son independientes de que esté girando o no girando. De hecho, aunque hubiera una diferencia entre el par activo y el par resistivo, lo que aparecería sería una aceleración angular. Estaría acelerando y girando cada vez más rápido, o se estaría desacelerando y girando cada vez un poco más despacio. Pero la parte estructural sigue siendo la misma. Lo que sí puede cambiar el valor de las tensiones, como cambiaban las tensiones normales en axil o en flexión, es si estos pares los estamos aplicando en forma cuasi estática o de golpe. Si se aplican de golpe, en forma brusca, aparecen efectos dinámicos y por lo tanto las tensiones pueden ser mucho mayores que esto, inclusive puede llegar a la falla mecánica, a la rotura o a la fluencia. Lo mismo que en flexión y lo mismo que en axil. Siempre estamos suponiendo en estos casos que las fuerzas, o los pares, las cuplas en este caso, se están aplicando en forma de lo que se llama en los libros cuasi estático. ¿Qué quiere decir cuasi estático? En una forma suficientemente lenta como para que el valor desde 0 hasta el valor máximo se produzca sin provocar efectos dinámicos y sin provocar vibraciones, sin provocar efectos de golpe. Es decir,
por tomar el efecto de la llave de cruz. Las tensiones en la varilla de la llave, que va a estar la tuerca, no son las mismas si hacemos fuerza con los brazos o inclusive con el pie, pero lo hacemos despacio, de a poco. O le saltamos encima a la llave cruz para tratar de hacer más fuerza, digamos. Eso sería una burrada total. ¿Por qué? Porque el par resistente y el par aplicado finalmente no va a variar demasiado. Un pequeño golpecito a veces ayuda, pero un golpe grande es más grave. Entrar a ver, perdón. Admitido. Es más grave el hecho del aumento de las tensiones que el efecto beneficioso que se logra con dar golpes. A veces, guarda con lo que estoy diciendo, porque no queda más remedio, y ustedes ya conocen la herramienta básica número 1, que es la maceta de 5 kilos. Hay cosas que sí se van aflojando a los golpes. Y uno sabe que a veces no le queda más remedio. O sea, esto dicho fuera de lo que sería la clase, ¿no? La experiencia de vida. Esos golpes, esos machazos que damos para aflojar algo, a veces es verdad que o por migraciones o por lo que sea terminan aflojando la tuerca que queremos aflojar. Pero corrimos el riesgo de romper algo. Fíjense que a veces lo que terminamos rompiendo es el cuerpo del tornillo o del presionero donde estaba la tuerca agarrada. Y bueno, eso es porque se superaron las tensiones tangenciales. Tengan en cuenta que los efectos dinámicos duplican el valor de las tensiones. Es decir, si el par torsor en este problema lo hubiéramos aplicado en forma brusca, la tensión tangencial en lugar de 1000 hubiera sido de 2000. O hasta 2000. Depende del grado de efecto dinámico, desde con más fuerza hasta que sea directamente un martillazo o un golpe. En ese caso, la tensión sería de 2000. Si el material alcanza a resistirlo, bien, y si no, se rompió. Ahí en el... eso me expliqué bien, no quedó claro. Profe, Sí. también puede ocurrir esto que usted dice con, por ejemplo, estas pistolas neumáticas que sacan tornillos de las ruedas de los autos de carrera, también tienen mucho, por decir, torque, y al ajustarlo demás también se pueden romper los tornillos. Sí, tal cual. En general, las piezas esas están diseñadas con un coeficiente de seguridad mayor que 2. No sé exactamente, pero digamos que sería prudente hacerlo con 4 o 5. De modo tal que los errores de aplicación debido a la prisa por ganar unos segundos pueden llegar a provocar eso. Ahora, si me paso demasiado, está bien. Me llama un poco la atención porque normalmente se utilizan máquinas neumáticas que están calibradas para un determinado torque y después en algún lugar como la llave torquimétrica. Así que para que provoque la rotura por un sobreajuste de la tuerca, no digo que no se pueda dar, pero me parece raro si uno tiene bien calibrado las herramientas.
Sí. No sé si tenés alguna experiencia vos práctica con eso que te haya pasado. No, porque también he escuchado que a esas pistolas le dicen pistola de impacto también a las neumáticas estas. Y, y sí, tuve a veces experiencia que si agarras un tornillo que capaz que no está muy bueno, al tener tanto torque, lo descabeza de primera. Sí, bueno, sí, eso es posible. Es decir, un poco lo que vos decís, si el tornillo no está muy bueno, quiere decir que ya está un poco o desgastado o que ha sido sometido a un sobreestiramiento, es decir, que pasó el límite de fluencia en algún momento y quedó con deformación permanente y menos, menos utilidad. No sé exactamente cómo será el caso. O bien que, si bien se las prepara, no las conozco detrás de esa máquina, pero si se las preparó para un torque muy grande y lo que llaman de impacto, pienso que debe ser por el hecho de que aplica con mucha velocidad, con mucha velocidad de giro, Sí, eh, que tenga algo de efecto dinámico. Pienso que es posible. Y si se descabeza, bueno, no sé qué las consecuencias de eso, supongo que debe ser bastante negativo para la carrera, pero no sí, tengo experiencia personal en eso. Pero bueno, esas son situaciones límites, lo de todo lo que sucede ahí en los boxes. No es lo deseable ni lo que uno aplicaría normalmente en un taller. Bueno, fíjense qué pasaría con la pieza de esa torsión. Esto después, si consiguen una tiza o algo, o una pieza de goma lo pueden verificar, pero con una tiza la pueden llevar a rotura fácilmente y no pasa nada, una barrita de azúcar o algo así. Si la torsionan, van a ver que se rompe según una hélice, porque es a 45 grados donde se producen en una dirección, a 45 grados, el máximo acortamiento y a 90 grados el máximo alargamiento. Bueno, en ese plano donde se produce el máximo alargamiento va a ser donde se va a romper, a separar. Es decir, que un material frágil sometido a torsión se rompe según una hélice. Entonces, más o menos quedaría una cosa como la que dibujé ahí. Si es acero normal, dúctil, se va a romper según la cara amarilla, según la sección transversal, por máximas tensiones tangenciales. Si estuviera templado también, creo que lo comenté, si estuviera templado se rompería así como frágil. O si por fatiga, si es dúctil por fatiga, se rompe también así en forma frágil. Y algo había comentado de la deformación, llamando de estiramiento. La deformación es lo que puse al final. La deformación que experimentará la barra esta depende de la rigidez, que es el producto del movimiento de inercia, por el modo de energía transversal que algunos de ustedes creo que los protagonistas lo preguntó en la otra hora, y de la longitud del caño. Normalmente cuando es eje, lo llamamos, si está transmitiendo potencia, lo llamamos eje, ¿no? Si no, es una varilla. Supongamos, por poner números, 4 metros de longitud y el material acero. Lo que tenemos es un delta phi, es un giro de una sección respecto de la otra, de las secciones extremas. 750.000 por 400 centímetros son los 4 metros de largo. Y abajo la rigidez y me da 0,109 radianes, eso es 6 grados y un poquito más, 6 grados y cuarto. Es decir, ¿es mucho o es poco? Si solamente necesitamos transmitir un momento torso y no hay nada calibrado entre medio, como podría ser un árbol de tema, en ese caso, 6 grados no es nada, es perfectamente aceptable. Así que serían estos 6 grados.
En la práctica, un comentario. Para un eje normal, transmitiendo una cierta potencia y todo lo demás, no va a llegar a tanto. ¿Por qué? Porque el par admisible va a ser menor que esto. Creo que habíamos visto el año pasado la relación entre la tensión de fluencia, por ejemplo, 2.400 kilos por centímetro cuadrado, y la tensión tangencial máxima. ¿Qué es lo que surge del ensayo de tracción, de la probeta de tracción? Si tenemos un material que resiste, por ejemplo, 2.400 kilos por centímetro cuadrado, el acero normal de construcción, la tensión tangencial de fluencia está entre la mitad y el 60%. Eso depende de la teoría de falla que se utilice. Pero pongamos la mitad. Quiere decir que 1.200 sería la tensión tangencial de fluencia. Aceptando esa condición, 1.030 está muy cerca. No tenemos un coeficiente de seguridad ni siquiera de 2. Es decir, estamos cerca del límite. Normalmente estaríamos trabajando con una tensión tangencial de 700 o algo así. Con lo cual, ese mismo eje, en una situación real, estaríamos transmitiendo potencia y con 4 metros tendríamos posiblemente un giro de secciones de 4 grados. Estos valores son un poquito extremos, porque la tensión tangencial es alta. Claro, uno puede decir, si el material fuera un acero de 1045, 1050, que tiene 3.000 kilos de sigma de rotura y 3.200 de fluencia, bueno, si tiene así, entonces sí estaría bien, pero normalmente los caños no son de ese material. Es decir, el ejemplo ahí es, numéricamente es un poquito extremo, como para exagerar los resultados. En la práctica uno sería más prudente y trabajaría con menores tensiones, menor par para ese eje, un menor par torsor a transmitir, menos potencia y por lo tanto menos ángulo girado entre secciones. Un comentario, quedan unos pocos minutos y ahora les atiendo por consulta. Esta fórmula de giro se puede aplicar si el par torsor es constante en todo el tramo que estamos considerando. Y la sección es constante, si la rigidez es constante y si el par es constante. A ustedes no les voy a pedir cosas raras. Cuando era profesor en el ITBA, algún caso podría tocar en que el par torsor no fuera constante en el tramo, o bien que el diámetro fuera variable. Entonces, ¿qué ocurre? Para resolverlo de forma exacta, tenemos que convertir en realidad esa expresión en una expresión diferencial, que en el apunte la tienen. Y después integrar y que dé lo que tenga que dar, si el diámetro varía, o sea, el momento de inercia en función del diámetro iba variando con la longitud, si el momento varía con la longitud, si los dos varían al mismo tiempo, el momento y la longitud. O sea, simplemente una complicación matemática. En la práctica, ¿qué podemos hacer si varía el diámetro? Y el momento, por ejemplo, constante, y tomar, por ejemplo, 2 o 3 tramos y considerar un diámetro medio constante.
Algo parecido a lo que pasa con las columnas de alumbrado, ¿no? Son tramos de sección constante. Y eso más o menos se puede resolver. Pero ustedes sepan conceptualmente que en realidad esta expresión que está ahí es la integración de una expresión diferencial cuando el momento el momento de inercia, el momento torsor y el momento de inercia son constantes en un tramo. Entonces se simplifica la expresión matemática resultante. Consultas, preguntas varias. Sí, profe, yo no entiendo si nos sirve de algo en saber la potencia que resiste el eje S. O sea, ¿en el ambiente se usa la potencia en los materiales o no se tiene en cuenta? Si tiene que dar vuelta, sí. Ah, Sí, si tiene que dar vuelta, si estás buscando caño para usarlo como eje, tenés que calcular la potencia, ¿o no? Es decir, si vos tuvieras un motor, la potencia tuya sería el dato, en realidad. Supone que vos tenés que transmitir una cierta potencia, vos querés transmitir una cierta potencia. Eso es porque vos conocés tu motor, sea eléctrico o sea lo que sea. Y una vez que tenés esa potencia y sabés el número de vueltas al que va a girar, si es eléctrico será más de 650, será 1300, 1400 vueltas, a menos que haya un reductor. Y en función de eso te va a salir el momento torsor, y en función del momento torsor te va a salir el diámetro que necesitas poner. Es decir, si vos partís de la otra punta, es decir, de la potencia, tu incógnita finalmente va a ser qué caño pongo, el de 3, el de 3,5, el de 4 o el de 5. ¿y qué se usa como en coeficiente de seguridad? ¿2 también? En condiciones normales el coeficiente de seguridad es 2. ¿Por qué? Porque normalmente las cuplas y todo eso se están transmitiendo de forma cuasi estática. Es decir, que el coeficiente de seguridad 2 es razonable. Hay pequeños coeficientes de corrección que a lo mejor te varían eso en un 5%, en un 3%, o en un 2%. Y eso está reflejado, por ejemplo, como vamos a ver otro día, la fórmula de ejes, cuando lleguemos a ejes. Las fórmulas que dan los registros, el Register, el ABS, el Nippon Kaisei Kyokai, el Marisha y todos tienen la misma fórmula exacta, que depende también del tipo de máquina, porque depende si el motor aplica el torque de forma suave o puede estar sometido a variaciones. Entonces, si es un motor eléctrico o una turbina de vapor o de gas, entonces el coeficiente es 1, porque se considera que está bien el coeficiente de seguridad 2. Si el sistema implica que el motor es diésel, puede estar sometido a vibraciones. Entonces, para compensar ese efecto de las variaciones de cupla, de las oscilaciones de cupla, de las oscilaciones de torque, entonces se asigna un coeficiente por 4 o 5% más. Pero son, digamos, sutilezas de detalle en base a haber partido de un coeficiente de seguridad 2 de base. Ahora, supongamos que tenemos que diseñar un eje para transmitir potencia en un molino de piedras que tritura piedras, y ahí me veo que con coeficiente de seguridad de 4, porque es seguro que en función de cómo vienen las piedras, la cúpula resistente va a variar mucho, y va a variar de forma rápida. Porque en la hélice, la cúpula puede variar. Cuando el buque cabecea en una tormenta, la hélice sale fuera del agua, se sumerge en el agua, es decir, hay oscilaciones de cúpula, pero son relativamente suaves, no son demasiado bruscas. Están contempladas dentro de la fórmula de cálculo. Y el largo del eje Pero también en un hay. molino de piedras, ¿no? Se cae una piedra con más
con más granito, con menos granito, y eso te puede llegar a afectar bastante los golpes. Entonces ahí tendrías que tomar un provincial adecuado. Sí, ¿cuál es la pregunta? Que el largo del eje también tiene que ver con el tema de las vibraciones, si es muy largo o no. El largo del eje tendrá que ver con las vibraciones y en función de en función de los soportes. Si hay más posibilidad de vibraciones, tendrás que colocarle más soportes intermedios, más cojinetes. Claro. Queda menos de un minuto. Seguimos en 10 minutos, seguimos con la tercera hora. Ya que hay otro más para entrar. Fíjate, por ejemplo, en una caja reductora. Una caja reductora transmite una cierta potencia. Y la potencia de salida es prácticamente igual a la potencia de entrada, salvo el 2% que se pierde por fricción en los engranajes. Sin embargo, el eje de entrada, que trabaja con un número de vueltas más alto, tiene menos diámetro, y el eje de salida, que tiene menos vueltas, tiene más diámetro. ¿Por qué? Porque al bajar las vueltas, el par aumenta para la misma potencia. Y por supuesto, si aumenta el par, van a aumentar las tensiones, y al aumentar las tensiones, lógicamente necesitas más diámetro para que no se te rompa el material. Perfecto, profe, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Algo más? Por mi parte, no, profe. Gracias. Una pregunta. Hoy faltaron Baez, que tampoco estuvo la clase anterior, y Vigliola y Faure, las dos chicas. ¿Saben si tienen algún problema de conexión o alguna cosa así, alguno de ustedes? ¿Faure repitió ya? Porque no sabíamos que estaban acá todavía. ¿Quién? No, Faure no sé, ¿ya repitió? Porque no sabía que estaba en nuestro curso este año. No lo sé, yo lo tengo como evidentemente repitiendo porque no se presentó a dar el examen de mecánico básico de la fecha de complementario, así que el señor Blanco me comentó que también tenía otra materia o que le había ido mal en otro examen. Entonces, supongo que estará repitiendo el año. Bueno, entonces de ella desconocemos. Vigliola, en la anterior hora creo que estaba conectada, si mal no vi. Ahora no sé por qué no se conectó. Y Baez desconocido. Hoy no la vi a Vigliola. No sé si habrá entrado con alguna otra página, pero no la vi anotada. ¿Está presente Vigliola? No está. No está. De lo que tengo, bueno, de Vigliola no sé, Baez, no tengo idea. No, tampoco. Y Guzmán, vos me habías dicho que tenías un hermano que pasaba a segundo, ¿no? ¿Eras vos? Sí, profe, mi hermano ya está en segundo año. Ya está en segundo año. Bueno, pasale mi mail para que se contacte conmigo para ver cómo hacemos para mandarle los enlaces para la clase del viernes. Perfecto, profe, se lo voy a pasar A ver si y le va a tiene- estar enviando un mail. A ver si ellos tienen alguna casilla común como la que ustedes tenían el año pasado, no sé cómo. Desconozco eso, profe, pero le voy a consultar y le voy a pasar su mail para que se comunique con usted. Vale, muchas gracias. Por favor. Bueno, volvemos a la pantalla compartida y seguimos. Cancelo mi video para que no se me escuche tan mal. Y ahora.
Compartir pantalla, distorsión. A ver. Bueno, lo tenemos ahí. ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno, entonces un poco el tema de lo que habíamos visto recién por una pregunta, un comentario, el tema del destornillador. Dice ahí como las tensiones superficiales que estamos provocando con la mano o con de alguna otra forma mecánica un poco más eficiente, estamos transmitiendo pequeñas fuerzas que multiplicadas por el radio me van a dar un momento torsor. Cuando eso se logra, estamos transmitiendo un par por fricción. En ese caso, el diagrama de momentos torsores en esa longitud en la cual están actuando esas fuerzas tangenciales va a ser variable, más o menos linealmente. Es una idealización, puede que no sea exactamente lineal, pero más o menos sería un caso así. Supóngase, por ejemplo, otro ejemplo que podría ser así, que tenemos un eje y tenemos una transmisión por correas, por poleas, y tenemos, que se 10 poleas. En esas 10 poleas, evidentemente, ese par torsor, en lugar de ser, se va a estar aplicando también así en la periferia del eje, y también se va a estar aplicando de forma escalonada, solo que en lugar de ser una línea continua, serían 10 saltitos, cada uno con la potencia que está agregando la correa. Por ejemplo, no sé si es muy frecuente de ver, yo lo cansé de ver de un loco en Chapilandia, que se había fabricado una lancha y para evitar los problemas de alineación del motor y la línea de ejes, metió el motor arriba del eje y puso 10 o 12 poleas transmitiendo el par, con lo cual ganó evidentemente una facilidad notable porque ya no tenía problemas de alineación, porque las correas absorbían cualquier deformación o cualquier desalineación, mejor dicho. Como solución fue muy ingeniosa, salió publicada en una revista que publicaban en Estados Unidos de mecánica popular y evidentemente funcionaba. No era muy práctico, evidentemente, tener tanta cantidad de correas ahí metidas, ¿no? Pero el sistema funcionó. Y más o menos daría un lugar algo parecido a eso. Más en nuestros días hay muchos acoples que son acoples por manguitos que están calzados, ya sea calentando el manguito y calzándolo en el eje, o enfriando el eje metiéndolo en hielo seco, o ambas cosas a la vez. En esos casos, la superficie, en la zona donde estamos provocando ese manguito, o colocando ese manguito, va a estar sometida la superficie, la gris, a esfuerzos de compresión radial, presiones radiales de compresión, que después, multiplicados por los coeficientes de fricción, son los que van a dar la posibilidad de esas fuerzas tangenciales para transmitir una potencia. Y desde hace muchos años, ya décadas, que las hélices ya no se colocan con chaveta, sino que están calzadas en el cono del eje,
están calzadas por presión hidráulica, es decir, el núcleo de la hélice tiene orificios con tapones enroscados que permiten conectar una máquina que insufla aceite y dilata el núcleo y a su vez, a temperatura ambiente, contrae el eje. Entonces se calza la hélice hasta que se tope, como es una conicidad, sería una especie de cono Morse, un cono de muy baja conicidad. Calza hasta que toque. Cuando se quita la presión al aceite y se descarga eso de aceite, el eje vuelve, se dilata hasta su dimensión original, casi. El núcleo de la hélice se contrae hasta su dimensión original, casi. Y la diferencia, ese casi, es lo que da el ajuste. Y ese ajuste permite transmitir el torque por fricción. Es decir, que hoy en día un cono de hélice o un eje portahélice tendría un par torsor más o menos constante en toda su longitud, salvo la zona de la punta donde va calzado el núcleo de la hélice. Es decir, que en una hélice más o menos chica serán unos 60 u 80 centímetros de largo, en una hélice grande, 1,5 metros, 2 metros, más grande, y en ese tramo, sí, el diagrama es prácticamente lineal como el que está dibujado aquí. Es decir, que es una situación que se da, aunque no sea, digamos, de las más frecuentes. No sé si ustedes han visto ya eso en alguna otra materia o en el taller. Vimos eso que se enfría en que se contrae material y se calienta la hembra para que se dilate el otro material. Eso lo vimos. Referencia. Bueno, en este caso, después, evidentemente, este caso en particular y esta forma de diagrama de momentos torsores lo que estaría aplicando. ¿En él se lo vieron o todavía no? No. Profe, lo que no entendí yo, el aceite pasa por el núcleo del eje Sí. y eso hace que se caliente. Por supuesto, para que no se desparrame, hay unos sellos que se colocan para que no se escape el aceite, pero si se calza, se inyecta aceite, eso dilata, se calza un poco más, se inyecta un poco más de aceite con más presión y se va calzando, y de esa forma se va haciendo entrar, digamos, la hélice sobre el núcleo hasta lograr el ajuste debido. Después, por supuesto, se libera el sistema y el aceite se escurre por los mismos orificios de entrada. Eso se hizo para evitar las concentraciones de tensiones que se provocaban en la zona de la chaveta. Se chaveta o se conchaveta ese recorte que se hace, por más que se haga redondeado en la punta y todo lo demás, implica una concentración de tensiones y un debilitamiento. Cuando las potencias eran muy bajas, hasta los años 40, 50, la solución de enchavetar, que es mecánicamente muy simple, era la que se aplicaba siempre. Y por supuesto, había digamos, requisitos para el maquinado de la chaveta y del maquinado de la ranura para que el perjuicio estructural en cuanto a aumento de tensiones por concentración de tensiones fuera mínimo. Cuando empezaron a aumentar las potencias, se vio que eso obligaba a tener ejes sobredimensionados y cada vez más sobredimensionados para absorber con más diámetro el debilitamiento que provocaba la chaveta. Hasta que a alguien se le ocurrió utilizar el sistema porque el sistema térmico de enfriar o de calentar a veces se utilizaba en lanchas, en hélices chiquitas, que era fácil calentar en el taller cuando uno quería sacar la hélice, pero en los buques era muy complicado de lograr eso. Entonces no se podía utilizar el sistema de
de calentamiento, como vieron ustedes, para la tuerca, para la parte de la pieza hembra, para poder, su enfriamiento. Entonces, al final, la solución vino por la vía hidráulica, que es la que se utiliza ahora. No sé si se utiliza alguna otra nueva, yo las que he visto en taller en Puerto Belgrano y lo que he visto en alguna literatura es simplemente sistema hidráulico. ¿Algún comentario? Hola. No, de mi parte ¿Listo? no. Ah, así que bueno, eso fue para darles un pantallazo más de forma de transmitir los esfuerzos torsores. Por supuesto que los esfuerzos torsores se pueden transmitir por bridas, sí, varias formas o por medio de una muesca y de algún perno pasante, depende del sistema, más tosco o menos tosco. Esas formas diferentes de transmitir el torque hace también que en los extremos o en las zonas donde se aplican los pares pueden aparecer concentraciones de tensiones y la necesidad a lo mejor de compensar localmente con más diámetro. Eso a veces en algunos ejes se ve portahélices o intermedios, porque también depende de cómo están colocadas las bridas, porque también una brida la podemos poner por presión hidráulica o la podemos poner calentando la brida para calzarla sobre el eje y entonces quedaría trabajando por fricción, o puede ser alguna brida enchavetada. Todos esos casos hacen que también las fórmulas de los registros prevean variaciones locales del diámetro para compensar las concentraciones de tensiones. Cuando las bridas van soldadas a los ejes, bueno, ahí evidentemente lo que interesa son los radios de acuerdo, eso lo vamos a ver cuando veamos soldadura. Bueno, no me está quedando ya casi nada de lo que tenía previsto para esta clase. Profe, Me queda así pendiente lo del problema hiperestático, que profesor, ocupará parte de alguna de las horas de la clase de la semana que viene, para después ya entrar con el otro tema. Así que de momento, por mi parte estaría terminando. Quedaría consulta para que me aclaren o pregunten todo lo que piensen que les puede provocar alguna dificultad después para estudiar. De mi parte no, por ahora. ¿No? No, profesor, ¿se escucha? Pensé que no se me escuchaba. ¿Entendió todo lo de hoy entonces? Cuando usted dice que se inserta por presión hidráulica, ¿qué sería? Más o menos como cuando insertamos un buje, eh, por ejemplo, para dar un ejemplo en una parrilla de suspensión de un automóvil. No tengo experiencia. ¿Cómo lo haces? Coméntame. Bueno, llevan unos bujes que son, por decirlo así, alma de metal y por fuera como un vulcanizado de goma. Entonces, cuando cambiamos bujes, usamos una prensa hidráulica, le ponemos
un taco de metal que sea del mismo diámetro del buje, y lo que hacemos es, con la prensa, como si fuera un crique, pasarlo del otro lado, pero por presión hidráulica, o sea, sacarlo y colocarlo sería el mismo proceso, pero no es lo mismo, ¿no? No, parecería, no me imagino bien lo que me estás comentando, pero parecería ser como que, a ver, estás haciendo algo así como comprimiendo hidráulicamente esto para poderlo introducir. ¿Es No, así? más empujándolo sería la palabra correcta, como empujándolo para hacerlo salir donde se aloja. Claro. Ah, sí, no. No es eso, no sería un uso similar de la presión hidráulica. Es decir, ahí estás usándolo para generar una fuerza así para desplazarlo. No, acá lo que se trata es de, a ver, vamos a ver, acá tengo me alejo, como una pala de hélice. Entonces, este sería el núcleo y esta sería la punta del eje. Entonces, la hélice va calzada acá. Después ahí va la tuerca de ajuste para que es de seguridad para que no se sale, no se salga. Entonces, lo que hacemos es animar así, meter presión hidráulica acá, por supuesto hay sellos acá para que no se escape el aceite. Entonces meter presión hidráulica y eso dilata el núcleo de la hélice, que sería esto que está acá, muy tosco. Sí. Y a su vez comprime radialmente la punta esta del eje. Entonces, eso te permite, como el eje tiene una ligera conicidad de unos pocos grados, meterlo un poquito más. Metes más presión, comprimís más el eje, el cono, y acá comprimís más esto, que sería un cono de hembra, y lo metes un poco más. Cuando llegó a la posición donde va a quedar el ajuste dado, lo que haces es retirar presión hidráulica de acá adentro, digamos, vaciar el hueco entre el eje y el núcleo, se vacía, entonces por elasticidad esto vuelve, se achica y queda agarrado. Ah, ok. Perfecto. Está bien, gracias, profe. No, por nada. Puede ser, ojo, puede ser que algún otro sistema se haya descubierto, pero yo no lo vi usar eso, en el cual utilices la presión hidráulica para encajarlo y hacer que se monte. Es decir, que se deformen mecánicamente, pero como en el caso del buje ese que me comentabas de la parrilla, pero no sé si sería posible, porque la masa del núcleo de la hélice, como para que dilate simplemente porque le estás aplicando una fuerza axial, no lo sé, no lo descarto. Ahora que lo comentas, no lo descarto. Porque el efecto de cuña puede llegar a hacer que se multipliquen las fuerzas aplicadas axiales para que trabajen mucho más en la forma radial. Podría ser. Voy a tratar de ver si miro en internet alguna descripción que haya y les comento el viernes que viene. Sí, también vamos a ver Perdón, el lunes que viene. si hay algún video como para ver que muestre más visiblemente
A ver si hay alguno. Ah, sí, es verdad, en YouTube suele haber videos de todo. Bueno, a mirar un poco. Sí. Gracias. Como curiosidad, en realidad no corresponde a esta materia, pero como curiosidad no está de más, es buena idea. Así que voy a mirar un poco a ver cómo lo están haciendo hoy en día. Bueno, si no hay más, liquidamos hasta el lunes que viene. Bueno.